Muy buenas tardes. Hoy con mi grupo, el cual está conformado por Carlos Julián Calvache Mosquera, Joiner Steven Castro Velasco y Steven Alexander Portillo Getial, y mi persona, Luisa Fernanda Alcanzo Valencia. Les vamos a hablar sobre el proceso de la escritura. Introducción. En este trabajo les vamos a hablar sobre el proceso de la escritura, que es una actividad que realizamos con frecuencia, ya sea en el colegio o la universidad, o incluso en la vida diaria. Muchas veces creemos que escribir es solamente poner ideas en un papel, pero en realidad es un proceso que requiere organización, análisis y corrección. Para lograr estos textos claros y bien estructurados, es necesario seguir varias etapas que ayudan a ordenar las ideas y a transmitir el mensaje de manera adecuada. Por eso en este trabajo se explicarán tres fases fundamentales de la escritura: la planificación, la textualización y la revisión. Además, se mostrará por qué estas etapas son importantes para poder mejorar la calidad de nuestros escritos y facilitar una comunicación más efectiva en el ámbito académico como el profesional. También podrás identificar cómo estas etapas contribuyen a mejorar la calidad de la escritura, y cómo facilitan la comunicación en contextos académicos y profesionales. De esta manera entenderás que escribir es un proceso que va más allá de redactar, sino que requiere dedicación y reflexión para obtener buenos resultados. Bueno, ¿qué es la planificación? La planificación es el primer paso para crear un texto y básicamente es pensar antes de escribir. En esta etapa, primero que todo se escoge el tema, luego se busca información, después se organizan las ideas y por último se piensa cómo va a quedar el texto. Por ejemplo, si quiero hacer un ensayo sobre la ingeniería electrónica, primero pienso el tema que quiero explicar, por ejemplo, el funcionamiento de un circuito o la importancia de la automatización puede ser. Luego busco información que me sirva para explicar bien este tema y por último organizo el trabajo con las ideas pensadas anteriormente. Bueno, la textualización. La textualización es la segunda etapa y consiste en comenzar a escribir el texto usando todas las ideas de la etapa anterior. En esta etapa pasamos las ideas de la mente ya sea a un papel o a un computador o a un celular. En esta parte se escribe el primer texto o un borrador, por así decirlo, en el que se mezcla la introducción, el desarrollo y la conclusión. Dice, la revisión. La revisión es la última etapa de este proceso de escritura y sirve para corregir y mejorar el texto. Al volver a leer, muchas veces encontramos errores ortográficos, palabras repetidas o ideas que no están tan claras. Por eso esta etapa es importante porque ayuda a que el escrito quede más claro y organizado. La importancia del proceso según la investigación en escritura académica. Las investigaciones sobre escritura académica demuestran que los mejores textos no se escriben de manera improvisada, sino que siguen un proceso organizado. Este proceso incluye planificación que ayuda a ordenar ideas de manera clara, donde se desarrolla el contenido y la revisión, que permite corregir y mejorar el texto. Gracias a esta etapa se fortalecen las habilidades como el pensamiento crítico, la argumentación y la comunicación. Por eso este proceso es fundamental para elaborar ensayos, informes y proyectos. Referentes teóricos. Primero tenemos el modelo cognitivo de Flower and Sage. Ellos nos explican algo clave. Escribir no es un proceso lineal donde uno empieza con una primera palabra y termina en un punto final. Al contrario, es un proceso cíclico que se divide en tres fases: planificar, traducir y revisar. Planificar, que es cuando generamos y organizamos las ideas. Traducir, que significa pasar esas ideas de la mente al papel, es decir, redactarlo. Y revisar, que es evaluar, releer y corregir lo que tenemos. Y por otro lado está Carl
Bereiter y Marlene Scardamalia. Nos proponen que hay dos formas de abordar la escritura. La escritura según la experiencia del redactor. La primera es decir el conocimiento. Esto lo hacen mucho los novatos. Simplemente escriben en el papel lo que recuerdan, lo que se les viene a la mente sin una escritura clara, sin una estructura clara. La segunda es transformar el conocimiento, que es más propio de los escritores expertos, que no solo escriben, sino que procesan, analizan y reestructuran la información. Lo interesante es que al hacer esto, el escritor no solo ayuda al lector a entender, sino que él mismo aprende en el proceso. Bueno, algunos ejemplos son, por ejemplo, un ensayo universitario. En la etapa de planificación se puede elaborar un esquema con las ideas centrales, que son la introducción, el desarrollo o la conclusión. Durante la textualización se redactan los párrafos siguiendo normas académicas como son las normas APA. Finalmente, en la revisión se ajustan con coherencia entre argumentos, se corrigen errores gramaticales y se verifican las citas. Otro ejemplo es un informe profesional. La planificación puede incluir un diagrama de flujo para organizar resultados, hallazgos y recomendaciones. En la textualización se redacta con lenguaje técnico y objetivo, cuidando la claridad. La revisión asegura que el informe cumpla con estándares de la organización y sea comprensible para los destinatarios. Y otro ejemplo es un texto personal, que se inicia con una lluvia de ideas para identificar experiencias relevantes. En la textualización se redacta con estilo libre, pero manteniendo coherencia narrativa. Y en la revisión permite mejorar la expresividad, eliminar redundancias y reforzar la voz personal del autor. La vinculación de la metodología escritural con la carrera y el ejercicio profesional. El proceso de escritura es fundamental en el funcionamiento universitario y profesional porque permite comunicar ideas de manera clara, coherente y organizada. En el ámbito académico favorece el pensamiento crítico y la argumentación y la elaboración. También mediante la planificación de redacción y revisión en el campo profesional. Facilita la creación de informes, proyectos y documentación en diferentes áreas. Además, fortalece la comunicación personal y social, mejorando la capacidad de expresar ideas, argumentar y generar creatividad. Conclusión. La escritura es mucho más que un acto mecánico. Es un proceso reflexivo que permite construir conocimiento, comunicar ideas y expresar la identidad del autor. Comprender y aplicar las etapas de planificación, textualización y revisión transforma la manera en que se produce un texto. Que cada fase aporte claridad, coherencia y profundidad. Este enfoque metodológico, respaldado por autores como Flower, Sage y Bereiter, demuestra que escribir implica pensar, organizar y mejorar constantemente. En el ámbito académico, dominar este proceso fortalece la capacidad crítica y la calidad de los trabajos universitarios. En el ejercicio profesional se convierte en una herramienta indispensable para elaborar informes, proyectos y comunicaciones efectivas. Y en la vida personal, la escritura consiste en consciente mejora la expresión, la empatía y la conexión con los demás. En definitiva, escribir bien no solo es una habilidad técnica, sino una forma de pensar y de construir significado. Quien domina el proceso escritural desarrolla una competencia que trasciende el aula y se proyecta hacia la vida profesional y humana, convirtiéndose en un medio para aprender, creer y transformar. Como podrán observar y ver, pues aquí tenemos unas imágenes representativas sobre la escritura. Y pues les voy a compartir unos videos para que entiendan mejor el tema.
La escritura tiene unos momentos específicos que son: planificación. Se trata de aquello que haces antes de escribir el borrador de tu texto, lo que implica identificar al lector o lectores, es decir, a quién escribes, el propósito comunicativo, para qué escribes, y el esbozo de la ruta, o sea, cómo lo harás. Además, debes reunir información importante sobre el tema. Por lo tanto, es importante recurrir a fuentes confiables y referenciarlas, con el fin de generar ideas. Para esto, puedes utilizar estrategias como la lluvia de ideas, la escritura con el reloj o los mapas asociativos entre ideas principales y secundarias. Redacción. Este es el momento para organizar tus ideas e irlas concretando. Puedes hacerlo expresándolas mediante oraciones y, posteriormente, construir un párrafo que las desarrolle con un mayor nivel de detalle. En este punto, es importante comenzar a darle orden y conexión a la información recopilada, por lo que se recomienda no centrar aún la atención en aspectos formales. Revisión. Consiste en leer y evaluar el texto que has realizado, con el fin de identificar si es claro y ordenado y si cumple con su propósito comunicativo, ajustándose a las necesidades y características de tus lectores. Para este momento, puedes partir de las siguientes preguntas. ¿Las ideas expresadas y su relación entre ellas son claras? ¿Es clara la idea central del texto? ¿Se ha usado adecuadamente la información? Reescritura. En esta última etapa, haces del momento anterior, la revisión, para poder cualificar el texto y mejorar la redacción. Y también tenemos otro video que es este, que también nos enseña un poquito sobre el tema. Una de las habilidades comunicativas más importantes del ser humano es la escritura. En ella tenemos la oportunidad de trascender y hacer que nuestro mensaje permanezca vigente, incluso después de nuestra muerte. Estas son las 5 fases del proceso de escritura. Planeación. Pensar lo que queremos decir, cómo, a quién y para qué. Esto nos permite organizar las ideas para hacer que el trabajo de escritura sea eficiente, es decir, que se aproveche al máximo el tiempo y los recursos. Redacción. Es básicamente pasar al papel lo que hemos trabajado en la primera fase. En este punto se escribe de acuerdo a la intención comunicativa, quedándose claros y concisos, respetando siempre las reglas de nuestra lengua. Revisión. Todo primer escrito se considera un borrador con gran potencial para mejorar. Es fundamental leer varias veces cualquier texto que redactamos. De esa forma podemos detectar errores ortográficos, omisiones de letras o faltas gramaticales. También tenemos oportunidad de eliminar expresiones repetidas o ajustar la extensión de los párrafos. Reescritura. Es la fase en la que se aplican las correcciones y se verifica que el texto cumpla con los criterios planteados en la primera etapa. Para las personas perfeccionistas, esta puede ser una fase difícil porque tendrán la tentación de cambiar una y otra vez para mejorar el escrito. Estilo. A escribir se aprende leyendo y para redactar grandes textos, primero debes nutrirte de grandes autores. Revisar obras literarias, clásicos del género dramático o incluso ensayos filosóficos nos ayuda a ir más allá de comunicar un mensaje correcto a nivel gramatical. Crear textos armónicos, amenos y agradables requiere de mucha práctica y cada autor tiene la tarea de desarrollar un estilo propio que sea su firma y sello de calidad. Pues espero les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.